Bueno, todos los entrevistados que tuve en Cuba fueron muy importantes, pero voy a relatar simplemente la entrevista que tuve con la doctora Hilda Molina, a la cual llegué a su casa de noche. La doctora Hilda Molina está presa en Cuba, no se la deja salir de su domicilio prácticamente, y a pesar de que yo fui casi de noche a la casa, pero lógicamente los guardias son los propios vecinos que hacen una tarea de inteligencia, así que cuando salí me estaban esperando en la puerta de la casa. Pero bueno, lo cierto es que con la doctora Hilda Molina tuve ustedes van a ver una síntesis que voy a presentar sobre esa conversación que tuve con Hilda Molina, esa entrevista, que fue sumamente interesante, porque la doctora Molina empieza diciendo: yo me traicioné, ¿no? Yo era católica, mi madre era católica, pertenecimos a una... y mi paso por la universidad y la revolución cubana hicieron que yo me aleje de mi religión, me aleje de mis principios. Mi madre fue siempre anticomunista, la madre estaba ahí tirada, ella estaba haciendo de médica enfermera de su propia madre. Bueno, lo cierto es que Hilda Molina se desarrolló en el campo de la neurociencia, y fue una de las abanderadas del socialismo cubano. Ella creyó en las ideas del socialismo, esos fueron sus principios, y bueno, así que se entregó de lleno, si bien tenía enormes vacíos, me comentaba, pero todos sus vacíos se los llevaba el trabajo. Así que a poco andar hizo un instituto, Fidel la bancó, le dio todo el apoyo. Ella estaba realmente, le hicieron diputada porque en realidad era el estereotipo del hombre nuevo de la revolución cubana, ¿no? Una mujer que trabajaba 16 horas por día, por nada, ¿no? Por 500 pesos convertibles cubanos, que es una miseria total. Bueno, el instituto tenía 130 camas, era la propaganda más importante de la revolución cubana y de la solidaridad, y realmente trabajó muy bien. Después le hicieron diputada. A ella no le gustaba la política, pero querían llevar gente de ese nivel intelectual al campo de la política, así que recibió todos los honores. Pero cuando ella tenía contactos con muchos neurocirujanos del exterior que permanentemente, algunos las visitaban y otros, y ella se encontraba en los congresos internacionales, ¿no? Así que ella empezó a ver empezó a tener problemas con el sistema. Ella había estado también en Angola. En Angola ella me dice: a nosotros, por mi participación en Angola, el gobierno de Angola pagaba $9.000 y a ella no les daban nada. La tenían con el grupo de los... Y ella veía cómo los trataban a ellos y cómo estaban las autoridades del partido, que vivían como reyes, y bueno, pero ella siempre creyó que eran problemas de hombres y no de sistema. Así que, bueno, siguió adelante. Bueno, pero después ella empezó a tener problemas cuando los problemas económicos empiezan en Cuba y deja de ser bancada por la Unión Soviética. Entonces le empiezan a traer clientes y enfermos extranjeros al instituto, que por supuesto en principio eran gratuitos, pero después pagaban, y pagaban mucho para que se tratan en ese instituto. Entonces el instituto se transformó en medicina privada, y a ellos seguían sin pagarle nada. Así que empezaron a tener problemas. Después, por supuesto, cada personalidad extranjera que pasaba por Cuba, en el recorrido oficial de Cuba, pasaba para ver el instituto, a la doctora Molina y el instituto. Un personaje realmente muy importante para la propaganda.
Bueno, la cuestión que ella empieza a tener conflictos con estas situaciones, se empieza a sentir incómoda y llega un momento, renuncia, le meten muchos, ella dice, yo trabajo gratis para mis hermanos cubanos. Esos son los principios de la revolución. Cuando Fidel hace de eso medicina privada, entonces dice, Fidel traiciona a la revolución. Entonces empiezan ahí sus contradicciones, y entonces ella, tuvimos realmente una charla muy interesante, y ella me comenta de que ella se dio cuenta cuando el proceso culmina, que ella termina renunciando tanto a la diputación y entrega todas las medallas que le habían dado, y entrega también y se va del instituto. Previamente pone a su hijo a salvo, que se había casado con una argentina. Cuando sabe que su hijo está a salvo, entonces decide renunciar finalmente y cortar con el sistema. Y ella me dice lo siguiente, dice, yo soy una persona pensante, y me di cuenta que con el tiempo que a mí me enajenaron, que a través de la propaganda y la educación me hicieron ver una realidad que en definitiva no existe. O sea, bueno, es la maduración de una persona, de un pensamiento que se da cuenta que ha sido engañada, que ella sola cayó en esa trampa. Ella creía que ese mundo perfecto iba a ser posible, pero que la evidencia al final de su vida se estaba dando cuenta de que no. Cuando se dio definitivamente cuenta, abandonó todo. Esto es muy interesante porque es lo mismo que trata Ayn Rand, que es una de las grandes filósofas del objetivismo, en sus novelas, que son La rebelión de Atlas y El manantial, las dos más son importantes, donde muestra todo este fenómeno de entusiasmos con ideas. Ella nació en San Petersburgo, así que vio cómo se desarrollaba todo este proceso. Por supuesto que después también empieza a darse cuenta de determinadas cosas. La doctora Molina, por ejemplo, vivía en Ciego de Ávila, tenía una casa de 5 habitaciones, su madre era modista, tenían un muy buen nivel económico, jardín. Entonces, como la propiedad privada desapareció, ella cuando tiene que ir a Cuba, había que esperar que haya un trueque. Entonces, ella entregó su casa en Ciego de Ávila y se fue a vivir a un departamentito que, por ejemplo, la cocina, la heladera, que es una frigider del año 40, no entra en la cocina, está puesta en lo que sería el living. El living tiene el tamaño un poquito más grande que una cárcel, tiene 2 habitaciones que entran las camas y uno pasa de costado. Bueno, en esas condiciones ella se va pensando que eso no importaba, la más importante es la revolución y el entusiasmo por un mundo mejor, pero que eso ahora también había caído en su enorme desilusión, ¿no? Así que lo más importante que yo hacía en todas las reuniones era tratar de hablar con la gente y preguntarle cuándo ustedes dejaron de ser comunistas, porque los disidentes hoy eran comunistas de ayer, ¿no? Lo más importante para transmitir, le decía la doctora Molina, y que la traté de estimular a hacer esto, para contar su propia historia y la propia historia de sus pacientes, porque normalmente el hombre que tiene una depresión neurológica está arrastrado y arruinado por la alienación que produce el sistema. Ustedes lo van a poder ver en la síntesis que está acá de la nota, cómo las personas en el campo de la neurología, cuando no tienen estímulos para trabajar, como el trabajo da sentido a la vida, y cuando no existen los estímulos para trabajar, la gente se deprime, su cerebro empieza a funcionar y se empieza como a dormir, y hay una suerte se transforma el hombre en hombre planta, ¿no? Es lo que hay en Cuba hoy, cantidad de gente que no trabaja y que ve pasar la vida sin posibilidad de hacer demasiado. Así que esto es un tema que lo van a poder desarrollar ahí. Seguimos con la tercera parte.